Excelente día, amigos y amigas. ¿Deseo se encuentren bien? El día de hoy les quiero invitar a que juntos meditemos en la siguiente historia. Había un hombre que iba rumbo a un camino en un rancho, y en este lugar, conforme iba avanzando, llegó a una cierta área donde ya no podía avanzar porque había un letrero que decía advertencia. A 50 kilómetros de aquí, usted se va a encontrar con un derrumbe. El hombre tenía dos opciones: seguir el camino y averiguar a ver si era cierto el anuncio, o regresarse y no seguir por ese camino. En esta ocasión este hombre decidió regresarse y creer el anuncio que decía: no vaya por ese camino porque más adelante usted va a encontrar un derrumbe, por lo tanto usted no va a poder pasar. Entonces el hombre se regresó, y cuando regresa se encuentra a otras personas que van rumbo de donde él venía, y baja la ventana de su automóvil y les expresa y les dice lo siguiente: ¿saben qué? No vayan por ese camino porque yo vengo ya de allá y no me encontré con un anuncio que está advirtiendo que hay un derrumbe y por lo tanto no hay paso. Las segundas personas que van en su automóvil también tienen dos opciones: seguir por el camino, ignorar lo que les está advirtiendo esta persona, o hacerle caso y regresarse. La vida siempre nos muestra opciones que nosotros tomamos. Y así como este ejemplo, cada uno de nosotros tenemos libre albedrío para decidir qué es lo que queremos, si aceptamos a Dios o lo rechazamos. Amado amigo, tristemente, hoy en día mucha gente, y las nuevas generaciones mayormente, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque les han llenado la cabeza con mucho ateísmo. Hay bastante adoctrinamiento en la brujería también. Amado, querido, ¿a poco no podemos analizar en los canales de televisión cuántas series de brujería están haciendo? Amado amigo, yo no sé de qué religión seas tú, si crees en Dios o no crees en Dios, pero no se te hace interesante si decimos creer en Dios, por ejemplo, en el caso del cristianismo, los que creen en Jesucristo. Si Jesucristo enseñó que está en contra, que a Él no le agrada a la gente que va y practica la hechicería, la brujería, ¿cómo está entonces que muchos creyentes en Jesucristo han ido con los brujos? Entonces, como les he expresado anteriormente, aquí hay un choque bien tremendo, porque tristemente, amados, queridos, gran parte de la gente que se dice ser cristiana, no estoy diciendo todos, siguen a un Jesucristo que no conocen. Por eso yo les invito y les exhorto a que escudriñemos las Escrituras, a que escudriñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con todo esto que está pasando a nivel mundial, es muy interesante que las personas que conocen parte de la palabra de Dios, lo que Jesucristo enseñó, lo que hablaron los apóstoles, lo que hablaron los profetas, se está cumpliendo. Y entonces, si Jesucristo algo advirtió, es que iba a haber mucho engaño, y por ese engaño la gente iba a caer. Aún Jesucristo dijo: si fuese posible van a engañar a mis escogidos. Entonces, el hecho de que la gente no conozca a Jesucristo y no sepa qué enseñó, nos lleva a vivir una vida religiosa. Por ejemplo, imaginemos que a mí desde pequeño me enseñaron que 2 más 2 son 5. 2 más 2 son 5. Pero luego ustedes vienen y me dicen a mí: no, Abel, ¿sabes qué? Estás equivocado, porque fíjate que hay una tabla periódica, tabla periódica, ni que fuera química, una tabla donde te enseña a sumar, a multiplicar, a restar, y entonces, si sumas 2 más 2 son 4. Aquí dice, mira. Y entonces, como ustedes me están diciendo algo diferente a lo que a mí me enseñaron desde pequeño, yo tengo una vez más dos opciones, así como la historia del comienzo. Decido creerles, o decido ignorar su voz y decir: no, a mí me enseñaron de pequeño así, y a mí nadie va a cambiar mi manera de pensar.
Si decimos que creemos en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, amados amigos y amigas, obedezcamos. Es importante que obedezcamos, y me incluyo, empiezo conmigo, que obedezcamos lo que Jesucristo enseñó. Pero ¿cómo voy a obedecer lo que Jesucristo enseñó si yo no conozco qué es lo que enseñó? Es muy interesante porque Jesucristo nació en Nazaret, es de Jerusalén, y entonces, si ustedes se ponen a investigar pura historia, se van a dar cuenta que no cuadra la información que se tiene con respecto al tema de las enseñanzas de Jesucristo, lo que enseña la religión. Porque si nos ponemos a investigar pura historia, sin mencionar nada de Biblia, yo les aseguro que ustedes terminan convencidos y cambiando de opinión. Y el arrepentimiento, cuando les he exhortado y animado con respecto al tema del arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, regreso al ejemplo. Ustedes me dicen, no, a ver, hay una tabla y dice que 2 más 2 son 4. Y yo, no, es que a mí de chiquito me enseñaron que 2 más 2 son 5. Yo tengo dos opciones: creerles o no creerles. Es lo mismo con Dios. En la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, la palabra de Dios, las Escrituras, claramente, a lo largo de la historia, Dios quería que su pueblo le adorara, que lo buscara solamente a Él. Pero Satanás, el padre de la mentira, lo que ha hecho es engañar a la gente. Y como les he exhortado y animado, Jesucristo vino a traer vida en abundancia. Y el hecho de que la gente no conozca quién es Jesucristo nos lleva a una realidad, una generación atea. A Satanás lo que le conviene, a la élite, al orden mundial, lo que le conviene es destruir a la familia. Porque cuando destruye a la familia, literalmente tiene en el bolsillo a la sociedad. Pero una familia unida, una familia donde padre e hijos están unidos, una sociedad que está unida, no puede ser vencida. Amados, en cierta ocasión Jesucristo cuenta una historia de dos hijos. Muchos lo conocen como la historia del hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo, en esta parte, está en Lucas 15, el libro de Lucas, capítulo 15. Es muy interesante esta historia porque muchas veces nosotros podemos sentir que Dios no nos acepta porque nos sentimos sucios, pecadores. Por eso les digo, la gente no conoce a Dios porque dicen, es que yo soy sucio. Pues Dios, ¿cómo va a estar interesado en mí? Si yo soy prostituta o soy prostituto, me gustan las drogas, soy bien drogadicto, bien marihuanote, me gusta el alcohol hasta ponerme a la chancla, me gusta meterme con muchas mujeres, me gusta meterme con muchos hombres. Es que yo he sufrido mucho, yo no tuve papá, no tuve mamá. Sea cual sea la situación, es que a lo mejor yo estuve en las drogas también, vendiendo drogas. O es que tú no sabes, Abel, es que yo he matado a mucha gente. O no, Abel, es que tú ni siquiera te imaginas lo que yo he vivido. Yo he vivido una vida muy difícil, una vida muy sucia y negra. Tengo un pasado muy oscuro y la verdad yo no creo que Dios me pueda perdonar. Pero amado amigo, yo te digo, amada amiga, yo te digo, Dios te puede perdonar, porque Dios para eso vino. Porque dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío ni del pecador, sino que éste venga al arrepentimiento. Y si estas personas entienden, si ustedes entienden, si yo entiendo que Jesucristo, Dios, como ese Padre amoroso, nos reconcilia cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que somos pecadores, es ahí donde viene la vida eterna. No pensemos solamente, amados, queridos, en lo terrenal. Todos los seres humanos, en un momento de su vida, saben que van a morir, pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia en esto es que los que están en Cristo, dice que la palabra de Dios que nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los que están en Cristo tienen una seguridad total y completa de que no tienen miedo para morir o el día que van a morir. Sin embargo, yo he escuchado a mucha gente que tienen un temor. ¿Qué pasará el día que me muera? Tengo miedo a morirme. Hoy es la oportunidad, amado amigo. Entonces seguimos. Y entonces, en esta ocasión, Jesucristo en el Lucas 15 cuenta la historia de dos hermanos.
La gente lo conoce, como dije hace rato, la historia del hijo pródigo, pero me gusta la traducción en lenguaje actual porque dice el padre amoroso. ¿Cuántos no quisiéramos tener un padre amoroso? A lo mejor tú me puedes decir, es que Abel, tú no sabes, yo no tuve papá, yo no tuve mamá. Pues en este día yo te estoy invitando y te estoy confirmando que tienes un padre que nunca te va a fallar, y ese padre se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Ese padre nunca te va a fallar. Dicen los salmos, cuando ya estaba viejo, David dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El que confía en Dios nunca va a ser desamparado. El que confía y cree en Jesucristo nunca va a ser desamparado. Deposita tu fe en Jesucristo. Dice Lucas 15. Jesús cuenta lo siguiente. Le está diciendo a los fariseos. Y es muy interesante porque al comienzo del versículo 15, al comienzo del versículo 15, dice, el versículo 1, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Por eso les he expresado, los religiosos siempre pues meten más religión, y siempre los religiosos, los ancianos, los sacerdotes del tiempo de Jesucristo odiaban a Jesucristo porque Jesucristo les decía las verdades. En cierta ocasión les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes le dicen a la gente que hagan esto y esto, pero ustedes ni siquiera lo hacen. ¿Se fijan lo interesante de conocer a Jesucristo? Porque la religión, Satanás, el padre de mentira, que es el padre de todas las religiones, lo que ha hecho es que la gente ponga su mirada en un montón de cosas, pero no en el único Dios verdadero. Y entonces, esta gente farisea está criticando a Jesús porque dice, mira con qué clase de gente se junta. Jesucristo vino por los perdidos. Dice, el sano no tiene necesidad de médico. Yo vine por los perdidos, dijo Jesucristo. Si tú te sientes perdido, Jesucristo vino por ti y quiere darte vida. Y entonces, si seguimos del versículo 1 al versículo 7, habla sobre la oveja perdida y hace referencia a la historia aquí sobre un hombre que tenía 100 ovejas, y dice que se le pierde una, y dice que ese hombre deja los 99 y va y busca, ahorita sigo con la historia del hijo pródigo, voy para allá, va y busca la que se le había perdido. Tiene 100, pero se le perdió una, y dice que cuando va y la encuentra, dice que se pone más contento por la oveja que se le perdió que por las 99 que tenía. O sea, está más contento por una que por 99. Y dices, ¿pero cómo? Esta historia también se contrasta con nosotros, porque cuando los hijos de Dios, aún hablando de papá y mamá y hijos, ¿acaso no se ponen contentos los padres cuando un hijo descarriado vuelve a los buenos caminos? Seré muy incongruente, muy loco pensar, y que sí puede haber gente, pero está ya más loco eso, pero mayormente la gente quiere que sus hijos le obedezcan y quiere que sus hijos les vaya bien. Yo no creo que algún padre le desee mal a su hijo. Reitero, puede que sí haya, pero la gran mayoría de la gente desea que sus hijos estén por buenos caminos. Y entonces regresa, encuentra esta ovejita y se pone más contento por una que por las 99 que tenía. Y entonces, para contrastar, Jesucristo dijo en el versículo 7, capítulo 15 de Lucas, libro de Lucas, de la misma manera, cuando encontró a la ovejita, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que vuelven a Dios. Por eso la exhortación a que volvamos a Dios, que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Dios se pone contento, dice la palabra que hay fiesta en el cielo por la gente que regresa a Cristo. Y entonces, más adelante del versículo 8 al versículo 10, habla de una mujer que tenía unas monedas y se le perdieron. Dice versículo 8, que Jesús puso otro ejemplo y dice, ¿qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas? Y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas.
Dice que se pone a barrer la casa y a buscarla, y después se pone contenta porque encuentra la que le faltaba, y invita a sus amigas y le dice: vengan a mi casa. Le dijo a sus vecinas: vengan a mi casa, que ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Los ángeles hacen fiesta cuando la gente vuelve a Dios. Y entonces vamos a la historia del padre amoroso. Hijo pródigo se conoce mayormente. Es muy interesante esta historia porque son dos hijos. Y entonces dice Jesús les dijo: un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. Versículo 13. Queridos, versículo 13. Yo les he invitado, apunta el libro que te estoy indicando, e invitando a que tú también lo corrobores con una Biblia, con tu Biblia, para que tú veas lo que dice la palabra de Dios. Es muy interesante y muy especial y hermoso conocer la palabra de Dios, porque con estos tiempos que están viviendo, ustedes pueden saber qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo, qué es lo que enseñaron los profetas, y se está cumpliendo, amados amigos. Seguimos. Dice: a los pocos días el hijo menor vendió lo que el padre le había dado, y se fue lejos, a otro país. El hijo menor le fue muy mal porque dice: allá tomó malas decisiones, allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Hoy en día, queridos, ¿cuánta infidelidad hay en las relaciones? Mucha. ¿Qué persona en su cabal juicio, sinceramente, de corazón, quiere que su pareja, que su esposo, su esposa le engañe? Ninguna persona cuerda, de corazón, no queremos eso. Queremos fidelidad. Nos conviene, es mejor para el matrimonio y para los hijos. Sin embargo, ¿qué vemos hoy en día? Familias destruidas. Ahora, si hay familias destruidas, Dios tiene el poder para restaurar. Y a lo mejor tú estás dentro de ellos, donde dice: a lo mejor yo no tuve, como dije hace rato, no tuve papá, mamá, o mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. Sea el caso que sea, Jesucristo es la solución a tus problemas. Si te rindes a Él, Dios es la respuesta. Sigamos con la historia. Dice: el muchacho, el joven chico, se dedicó a gastarlo todo. Pero es muy triste porque chequen cómo termina este joven. Dice: ya se le había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó le mandó a cuidar cerdos en su finca. De tenerlo todo, este joven terminó cuidando cerdos. Ya se pasa con mucha gente. Con Dios tenemos más por ganar que perder. Seguimos, dice: el joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba, los cerditos no le querían dar de comer. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Versículo 17: y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí estoy muriendo de hambre. Está recapacitando el joven. Y así hoy en día Dios quiere que nosotros recapacitemos y pensemos cuál es nuestra condición. La invitación es: volvamos al Padre. Dios nunca nos va a fallar, amados amigos. El hombre nos puede fallar, nuestros padres nos pueden fallar, nuestros amigos nos pueden fallar, nuestros familiares nos pueden fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Y te lo digo con certeza y convicción: Dios nunca te va a fallar, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Créelo, amigo, créelo, amiga. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre, ya lo dije, los trabajadores de mi padre tienen comida y comen lo que desean, y aquí yo estoy muriendo de hambre. Está recapacitando. Versículo 18: volveré a mi casa, y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Aquí hay algo muy especial, queridos: un arrepentimiento genuino de una persona. ¿Quiénes de nosotros acaso no deseamos relaciones genuinas, relaciones de sinceridad? Todos.
El joven aquí está reconociendo su condición y dice: voy a regresar con mi padre, le voy a decir, he pecado contra Dios y contra ti. Señal de verdadero y genuino arrepentimiento. Versículo 19, le diré que no merezco ser su hijo. Le diré que no merezco ser tu hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Cuando el hijo todavía estaba lejos, mirando al horizonte, y dice: allá viene mi hijo, lo reconoció. Y dice que fue corriendo, y dice que lo abrazó y que le dio besos. Así es Dios con nosotros. No pensemos que porque hemos vivido una vida sucia y pecaminosa, Dios nos va a rechazar. Nos rechaza si no reconocemos que somos pecadores y que le necesitamos. Pero si somos humildes y reconocemos que le necesitamos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así este joven está reconociendo su condición. Entonces el padre, ¿qué es lo que pasa? El padre lo abraza y lo besa. Queridos, ¿cuántas veces hemos visto que los padres no aman a sus hijos o que los hijos no aman a los padres? Por eso les dije, el amor que nunca falla es el de Dios. El amor que nunca falla es el de Dios. Y entonces, si seguimos, el joven empezó a decirle: papá, ya que el papá le dio besos y abrazos, me he portado muy mal. Está reconociendo su pecado. Está reconociendo que la regó en haberle dicho: papá, dame mi herencia, quiero gastármela. Y el joven lo gastó en lo peor. Por eso les digo, tristemente la gran mayoría de la gente no conoce a Dios, porque dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué? Chequen lo que está diciendo aquí, un padre amoroso. Y realmente Dios es un padre amoroso. Y entonces, papá, me he portado muy mal, dice el hijo, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, dice. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Cuando nosotros cometemos pecados, dice la escritura que el pecador está envuelto en delitos y pecados. Está sucio. Y cuando venimos a Cristo, Jesucristo nos limpia, nos transforma. Para todos aquellos que creen y confían en Él y deciden obedecerle y creerle, Dios los restaura. Para todos aquellos que vienen con un arrepentimiento genuino. No importa tu condición en la cual te encuentres el día de hoy, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y así como el papá en esta ocasión lo está amando, así Dios te ama a ti, amigo y amiga, y quiere que vuelvas a Él. Y entonces le pusieron anillo, le pusieron sandalias, le pusieron ropa nueva y hacen una fiesta. Pero viene lo interesante. Y ahorita voy a hacer un contraste al final, pero chequen, es bien tremendo cómo está esta historia. Versículo 24. Ya lo leí: porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Versículo, y comenzó la fiesta. Versículo 25, mientras tanto, el hijo mayor, eran 2 hijos. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes del padre y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. ¿Qué creen que pasó? El hijo se molestó. El hijo mayor se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué? Chequen lo que dice el hijo mayor, chequen lo que dice. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Estoy leyendo versículo 28. No quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado,
versículo 29, pero él muy enojado le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. 30, versículo 30. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, está enojado porque ese hijo menor se ha ido a la perdición. Y dice: yo nunca me he ido con nadie, y a mí no me has hecho una fiesta. Aquí también hay celos, queridos amigos. Sigamos leyendo. Versículo 31. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Lo correcto debería ser eso, pero no. El hijo estaba celoso y enojado. Es como si hubiera muerto. El papá está repitiendo: es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Es como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Son 3 ejemplos que dan en el capítulo 15 de Lucas, Jesucristo. La primera es de una oveja perdida. Y dice que cuando encuentra esa oveja perdida, se alegra más por una que por 99 que están en el redil. La segunda es una mujer que tiene monedas, pierde una y se pone preocupada, comienza a limpiar, a buscar, y cuando la encuentra esa moneda que se había perdido, se pone más contenta por una que por las otras que tenía. Y el último, 2 hermanos. Queridos amigos, en esta historia, como les he expresado, la palabra está llena de contrastes. Hoy en día hay mucha gente que se puede decir de la religión que quiera, pero cuando pasan estas situaciones donde se supone que deberías demostrar amor y estar contento porque regresó ese pecador, en este caso a una persona que fue prostituta, que fue narcotraficante, que fue drogadicto, que fue borracho, que fue pandillero, una persona que fue asesina, que mató mucha gente. Una vez me tocó platicar con un joven que me había expresado que había matado mucha gente, así tal cual. Y entonces el joven arrepentido me decía que ya le había pedido perdón a Dios, pero me dice: es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y le dije: bueno, gracias a Dios que tú ya entendiste que en Dios lo tienes todo y que Dios te puede restaurar. Queridos amigos, la actitud y el comportamiento del hijo mayor podría representar a mucha gente que puede estar en las iglesias y siempre han estado ahí. Luego ven a una persona nuevecita que Dios las comienza a usar y comienzan los celos, las contiendas. ¿Acaso no se puede contrastar esto así? Imagínense ustedes si me dicen: es que a lo mejor, a ver, yo estoy dentro de los que yo me drogaba y yo quiero cambiar. O a ver, yo estoy de los que me prostituía, o yo estoy de los que era alcohólico, quiero cambiar. A ver, a lo mejor yo soy de aquellos que les gusta andar con muchas mujeres y muchos hombres. Yo quiero cambiar, yo no quiero ser igual. Y entonces ustedes se arrepienten, Dios hace un cambio en sus vidas, el Espíritu Santo les sella, les ayuda, les capacita, les faculta, y ustedes comienzan a ser usados por Dios. Y entonces el religioso va a decir: ay, no puede ser, ¿cómo puede ser que esta persona acaba de llegar y mira, Dios lo está usando, yo nunca me he ido? Tristemente muchas veces pasa así. Y Jesucristo, para contrastarlo, dijo en una ocasión, le dijo a los fariseos, a los maestros, a los que sabían mucho, les digo que las prostitutas y los cobradores de impuestos van por delante hacia el reino de Dios. Porque yo les estoy predicando, les estoy diciendo a ustedes, si ustedes no me quieren creer, no me quieren hacer caso, pero aquellos sí creyeron. ¿De cuáles vas a ser tú, amado amigo? ¿De los que creen o de los que no creen? Yo te quiero invitar y te quiero aconsejar que si tú realmente estás arrepentido y quieres buscar a Dios y quieres cambiar tu vida, te entregues a Cristo, que tú le busques, que tú le pidas. Orar es hablar con Dios. Y te voy a invitar a que tú busques una Biblia. Si no tienes una Biblia en casa, busca en internet, pon Salmo 51. Es más, lo voy a leer, pero sí te invito a que tú lo hagas. Es una oración que hizo el rey David cuando pecó, porque se metió con una mujer que no era la de él, y tuvo un costo el haber hecho eso.
Por eso el pecado siempre tiene consecuencias, queridos amigos. Y entonces, ¿qué sucedió? Salmo 51 es una oración que hizo el rey David muy preciosa, muy hermosa, porque aquí hace una oración de arrepentimiento genuino. Y les invito a que juntos meditemos lo que el rey David expresó después que vino el profeta Natán a corregirle, a decirle: rey David, has hecho mal delante de Dios. Dice así el Salmo 51: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice: les voy a leer lo que dice abajo para que sepan quién lo escribió. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, se metió con la esposa de Urías, no era su esposa y pecó. Dice: vino a él Natán el profeta. Y entonces el rey David expresó esto, y es muy hermoso estas palabras. Te invito a que prestes atención, querido amigo, amiga. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por eso les digo, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te puede perdonar si tú realmente te arrepientes de corazón. Versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo, no olvidemos eso, recordémoslo siempre. Versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es el que da sabiduría e inteligencia para todos aquellos que se lo piden. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué hermosa oración. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los poderosos se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Dice líbrame de homicidios porque el rey David literalmente lo que hizo fue asesinar al esposo con la mujer con la cual se metió él. El pecado a lo largo de la historia ha existido, queridos amigos, pero lo que marca la diferencia es aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Y están los otros, aquellos que no quieren a Dios, prefieren vivir así en su pecado. Yo espero y creo que Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Estamos en el versículo 14. Versículo 15: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Este versículo 17 es muy interesante, porque muchas veces la religión ha enseñado que si tú haces esto, esto y esto y esto, reitero, es importante que obedezcamos. ¿Cuánta gente vive de una manera religiosa haciendo cosas que Dios no mandó y lo único que Dios quiere es un corazón contrito y humillado? Y es muy hermoso el versículo 17 del capítulo 51 de los Salmos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado
no después.